el programa de hoy, sacerdote en México resultó lesionado por un impacto de bala en el estado de Michoacán durante intento de asalto. Papa Francisco escribe a Alex Zanardi, ex piloto de Fórmula 1 que está en el hospital tras accidente. Además, jóvenes del mundo continúan preparación de evento en Asís titulado Economía de Francisco. Bienvenidos amigos, qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Gracias por acompañarnos, soy Silvia Ordóñez. Vamos inmediatamente hasta México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos trae información sobre los daños que causó el sismo que se suscitó hace unos días en el país. Adelante, Diego. Hola Silvia, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México. Para contarles que hace unos días se registró un fuerte sismo afectando la zona centro y sur del país, causando muertes y daños materiales. El pasado martes se registró el sismo con intensidad de 7.5 en escala Richter, originada en la costa del estado de Oaxaca y percibido en otros 2 estados de la República, según informó el Servicio Sismológico Nacional. A pesar de que el temblor se pudo sentir en estos estados, Oaxaca tuvo el mayor daño. 5 personas murieron y 2 resultaron heridas por accidentes relacionados al derrumbe de estructuras. Los servicios de salud de Oaxaca también reportaron daños en hospitales, incluyendo lugares donde se tratan pacientes con coronavirus. Por su parte, las diócesis afectadas compartieron que hasta el momento no se han detectado templos perjudicados, pero en próximas semanas, luego de la valoración de los expertos, se podrá contar con información detallada. Este sismo es el de mayor magnitud que se ha registrado en México y el mundo durante este año. En otra noticia les comento que nuevamente un sacerdote fue víctima de la violencia y la inseguridad que se vive en el país. El presbítero Félix Esquivel García, vicario de la parroquia de San Diego de Alcalá en el estado de Michoacán, resultó lesionado por el impacto de una bala. Esto cuando sujetos armados intentaron asaltarlo. Los maleantes interceptaron al padre Esquivel García y pretendieron despojarlo de sus objetos de valor, pero como no lo consiguieron, accionaron un arma de fuego en su contra. Malherido, el sacerdote logró llegar por su cuenta al hospital local donde fue internado. Después, el paciente fue canalizado a un nosocomio de la capital michoacana, donde lo atendieron unos especialistas y actualmente está en recuperación. Se espera que la instancia correspondiente investigue el caso para esclarecerlo. Cabe señalar que durante este año se han registrado 4 casos similares a este en contra de sacerdotes. Uno de ellos perdió la vida luego de haber sido secuestrado el pasado mes de enero. Para finalizar, les informo que a casi 100 días del confinamiento obligatorio para evitar contagios por coronavirus, la Iglesia continúa apoyando a familias que han perdido sus empleos, que han visto reducidos sus salarios o simplemente pasan un momento difícil. En México, más de 60,000 familias han podido comer gracias a las donaciones hechas fruto de los esfuerzos de la Iglesia Católica, empresarios y diversas instituciones sociales, quienes ante la actual situación provocada por la pandemia del COVID-19 han impulsado la campaña Familias sin Hambre, cadena solidaria de alimentos y medicinas, para ayudar y acompañar a los que tienen menos. La Conferencia Episcopal Mexicana, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, Caritas Mexicana y la organización Compromiso Social MX, entre otras, aunaron esfuerzos del pasado 23 de abril a través de la plataforma digital www.donadespensas.mx, donde reciben donativos que cubren la ayuda de las 60,000 familias. Amigos, es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias Diego López. Gracias, Diego, por la información. Ahí la Iglesia haciendo lo mejor para responder a estas necesidades en la medida de sus posibilidades. Y de eso se trata, de aumentar las posibilidades de la Iglesia para hacer más bien, porque la situación de México es particularmente delicada, no solo por la pandemia del coronavirus y este sismo que agrava la situación particularmente de las personas que están siendo atendidas por la enfermedad, sino además por la ola de criminalidad que lamentablemente cobra más vidas que la misma pandemia. Así es, la violencia muy preocupante en México en este último año, sobre todo. Hemos visto también ciertos ataques específicos contra sacerdotes y eso es algo que debe preocuparnos y de lo que también vamos a procurar hablar y seguir sacando a la luz de estos casos porque es importante justamente prevenir. Sí es. Y en otras informaciones, el Santo Padre escribió una carta al expiloto de Fórmula 1, Alex Zanardi, quien en 2001 perdió las piernas en un accidente y que actualmente se encuentra luchando entre la vida y la muerte. Veamos. El Papa Francisco escribió una carta al expiloto de Fórmula 1, Alex Zanardi,
quien en 2001 perdió las piernas en un accidente y que actualmente se encuentra luchando entre la vida y la muerte después de haber sufrido nuevamente otro incidente hace unos días. En la misiva que fue publicada por el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, el Santo Padre asegura al piloto que ha dado un gran testimonio sobre el valor de volver a comenzar y una lección de humanidad a través de la discapacidad. Asimismo, el pontífice le aseguró su oración a Alex Zanardi y le agradeció especialmente por su capacidad de dar ánimo incluso en situaciones de gran sufrimiento. Y es que, el pasado viernes 19 de junio, el expiloto de Fórmula 1 de 53 años perdió el control de su handbike o triciclo manual cuando participaba en la competición Obiettivo Tricolor, un torneo italiano deportivo organizado para simbolizar la vuelta a la normalidad tras la pandemia del coronavirus. Al perder el control, invadió el carril contrario y sufrió un tremendo choque frontal contra un camión que circulaba en la misma línea. Actualmente se conoce por medios locales que Zanardi está estable, aunque desde el hospital donde se encuentra aseguran que puede haber cambios repentinos en su estado de salud, ya que su situación neurológica es grave. En otras noticias les contamos que miles de jóvenes en el mundo continúan preparándose de manera virtual para vivir el evento Economía de Francisco, que se realizará el próximo mes de noviembre en Asís, Italia. Veamos. Jóvenes de diferentes partes del mundo están participando en una comunidad virtual que los está preparando para vivir el evento Economía de Francisco, que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en Asís, Italia. En un principio, el encuentro iba a realizarse del 26 al 28 de marzo del presente año, pero fue aplazado por la propagación del COVID-19. Como se recuerda, el objetivo de dicho evento responde a la invitación que el Papa Francisco le hace a jóvenes economistas y empresarios de todo el mundo a unirse y repensar la situación actual para así construir el futuro de la economía mundial. Según los organizadores del evento, en el transcurso de estos meses, casi cada día se han realizado reuniones online, en las cuales cada participante ha compartido una parte de su propio camino, una oración, una experiencia concreta que imagina o que ya ha comenzado para iniciar a construir la economía de Francisco. En esa línea, se dio a conocer que hasta el momento son más de 2.000 jóvenes procedentes de 120 países del mundo que están participando de forma virtual para vivir el principal encuentro en Asís. Al respecto, el pontífice ha invitado a los jóvenes economistas a asumir la responsabilidad de no huir del grito de los más pobres, sino hacerse cargo construyendo una economía más amiga de las personas, de las relaciones y del ambiente. En otras noticias les contamos que del 26 al 28 de junio se realizará un congreso virtual sobre la teología del cuerpo, que reunirá a diversos conferencistas, artistas y sacerdotes para darnos más detalles sobre este gran evento organizado por el mismo Instituto de Teología del Cuerpo. Está conectada con nosotros María Andrea Cortés, quien participará como expositora. María Andrea, bienvenida a EWTN Noticias. Silvia, muchísimas gracias por esta invitación y por este regalo de poderlo compartir con todos los televidentes a este gran congreso. María Andrea, cuéntanos por favor, primero que todo, ¿cuál es el objetivo de este congreso sobre teología del cuerpo? Bueno, pues Silvia, resulta que se hizo un congreso en inglés hace unos meses sobre teología del cuerpo de manera pues global y mundial y tuvo muchísima acogida. Y una de las grandes preguntas es que ¿cuándo harían uno en español para habla hispana? Y fueron tantas las preguntas y el instituto se dio cuenta de la sed que había en tantas personas que decidieron hacer un fin de semana únicamente para charlas y para que este tema, este gran tesoro de la teología del cuerpo que nos deja San Juan Pablo II pudiera llegar a muchísimas personas de habla hispana. Entonces, el objetivo es compartir este tesoro, el objetivo es formar a las personas y es como abrir esa curiosidad en ellos para que se sigan formando en estos temas y para que sobre todo lo puedan vivir y llevar a sus vidas y a sus familias. Y en ese sentido, ¿nos podrías decir cuáles son algunos de los temas que abordarán en este congreso y específicamente el que desarrollarás junto a tu madre María Claudia Durán?
Claro que sí, pues lo que va a hacer el instituto en la plataforma es que va a haber como una base de qué es la teología del cuerpo dictada por los presidentes y los profesores del instituto, y después están invitados varios de los egresados del Instituto de Teología del Cuerpo de habla hispana y cada uno se le va a asignar un tema. Entonces la idea es primero como compartir qué es la teología del cuerpo, esto lo van a hacer estos profesores, y después ya temas como el hombre originario, el hombre histórico, el hombre escatológico, qué es el matrimonio, el cantar de los cantares. Bueno, hay diferentes, cómo se vive en la vida consagrada, cómo se vive en el matrimonio, cómo se vive en la soltería, en la soledad originaria, ¿no? Y ya después hay varios invitados donde pueden, pues, invitados conferencistas que contarán desde su testimonio. Puntualmente, mi mamá María Claudia y yo lo que vamos a hablar es cómo se vive la sexualidad en el noviazgo y cómo se vive la sexualidad en el matrimonio de una manera ordenada, que nos invita a la Iglesia, y sobre todo cómo San Juan Pablo II nos lo pone de una manera tan hermosa, no prohibitiva, sino ordenada para nuestra felicidad y para el bien de la familia, de la sociedad y de la Iglesia. Entonces, ese es nuestro tema. Yo estoy recién casada hace 6 meses, entonces pues tengo mucho más fresco el tema de la castidad, del orden en el noviazgo, y mi mamá tiene 30 años de casada, entonces pues tiene mucho más clara la formación y la experiencia en su matrimonio. Ese será nuestro tema. Entonces los invitamos porque por un lado habrá formación de base y por otro lado habrán testimonios de vida donde las personas se van a poder enriquecer y lo van a poder desmenuzar y entender, pues para al final vivirlo, porque de eso se trata. Finalmente, María Andrea, para aquellos interesados en ser parte de este congreso, ¿dónde pueden inscribirse? Claro, yo creo que es importante que visiten el TOB Institute, ¿no? En inglés, el Instituto de Teología del Cuerpo, y también no sé si podamos tener en pantalla el link y la foto pues de este congreso, y ustedes entran ahí y hacen su inscripción. Es súper importante que sepan que este fin de semana será totalmente gratuito. Te puedes ordenar, agendar, tomar apuntes y puedes ver todas las que alcances a ver en este fin de semana de forma gratuita, y también pues invitarlos a que compren el pase premium, ¿no? Si no te da tiempo este fin de semana, si no tienes toda la disposición, pues el pase premium te permite acceder a estas conferencias y algunos temas en vivo de los conferencistas, preguntas y respuestas. Entonces, para quien quiera profundizar en el tema y darse su tiempo, el pase premium pues es una buena opción también. María Andrea Cortés, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por tenernos en cuenta, y ojalá sean muchas las personas que se animen a tomar este congreso y a que no solamente también lo puedan vivir, sino compartir con otras personas. Y bueno, gracias a ustedes por todo su trabajo y su gran labor en EWTN. Gracias, María Andrea. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de Estados Unidos invitan a orar y tomar medidas sobre la libertad religiosa en el mundo. Además, cantante Ricky Martin compara a la Virgen María con un vientre de alquiler. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y les contamos que los obispos de Estados Unidos invitaron a los fieles a orar y tomar medidas respecto a la libertad religiosa en el mundo. Veamos la nota. En el marco de la Semana de la Libertad Religiosa 2020, organizada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, los prelados invitaron a los fieles a unirse a este evento con el que se busca orar, reflexionar y poder tomar medidas sobre la libertad de religión en el mundo. En esta línea, los obispos explicaron en su sitio web que todas las personas tienen un impulso natural de buscar el bien y vivir de acuerdo con lo que es bueno, al desear conocer a su Creador. Asimismo, agregaron que todos pueden prosperar cuando buscan la verdad sobre Dios y responden a ella. Por otro lado, los prelados estadounidenses indicaron que esta capacidad de crecer se potencia en la libertad religiosa que cada país le da a sus ciudadanos, un valor que, según indicaron, es una parte importante de la doctrina católica sobre la dignidad humana.
Además, afirmaron que cuando se promueve la libertad religiosa, también se fomenta el bien común y se fortalece la vida de la nación y de la comunidad de países. Cabe destacar que en cada día de la Semana de la Libertad Religiosa se desarrolla un tema en específico para la reflexión, como son el respeto por las casas de culto, las minorías religiosas en China, las escuelas católicas, entre otras. Para más información, puede ingresar a www.usccb.org. Pasamos a otras informaciones y les contamos que en una reciente entrevista a Ricky Martin, el cantante puertorriqueño comparó a la Inmaculada Virgen María con un vientre de alquiler. Veamos los detalles. En una reciente entrevista realizada por el diario español El País, el cantante Ricky Martin comparó la gestación de sus hijos a través de vientres de alquiler o maternidad subrogada con la concepción de Jesús en el vientre de la Inmaculada Virgen María. De acuerdo a dicho medio internacional, el entrevistador le preguntó al artista si le ofende oír vientres de alquiler, a lo que Martin respondió que él no alquiló un vientre, sino que se le fue prestado, así como, según él, la Virgen María prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo. Por otro lado, el cantante puertorriqueño también respondió durante la entrevista si era creyente de alguna religión. Según contó Ricky Martin, no tiene un solo credo, sino que está abierto a diferentes filosofías de vida que acopla a su propia realidad. Cabe señalar que en lo que respecta a la reproducción artificial de la vida, de acuerdo a la encíclica Evangelium Vitae, escrita por San Juan Pablo II, este tipo de técnicas que parecerían puestas al servicio de la vida y que son practicadas no pocas veces con esta intención, en realidad dan pie a nuevos atentados contra la vida y la familia. Asimismo, el documento apunta a que más allá del hecho de ser técnicas moralmente inaceptables, estas registran altos porcentajes de fracaso. Si Ricky Martin está buscando un respaldo religioso para su vida loca, valga la referencia a su canción, que por favor deje a la Virgen Santísima y a Jesucristo fuera de esa comparación. Para comenzar, señor Martin, usted en una entrevista no hace mucho se refirió al hecho de que usted y su pareja habían decidido embarazarse de nuevo, los dos son varones, pero que tenían la ventaja ustedes de que podían decidir el sexo de la criatura, a diferencia de las parejas que tienen sus hijos naturalmente. Claro, esa elección de sexo pasa por descartar alguno de los embriones de ese procedimiento pagado por usted, donde los niños acaban siendo un producto. Dígame, ¿qué comparación puede tener eso con la Virgen Santísima y nuestro Señor Jesucristo? Así es, Eddie, una comparación, realmente una falta de respeto, diría yo, que no tiene nada que ver absolutamente. Y sobre todo que esto es un capricho, el tema de los vientres de alquiler, como tú bien dices, de elegir el sexo del bebé, etcétera, se convierte en un capricho y no tiene pero por ningún lado la comparación con cómo la Virgen María se entregó completamente a Dios y además fue la madre que crió a Jesús, o sea que por ahí no va la cosa. Absolutamente. Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Uruguay pidió que se creen leyes que desestimulen la eutanasia y el suicidio asistido en el país. Veamos. Hace poco, la Conferencia Episcopal del Uruguay exhortó a crear leyes que prevengan y desestimulen cualquier género de eutanasia y suicidio asistido en el país. Al respecto, los prelados uruguayos presentaron un documento en respuesta al proyecto de ley propuesto por un partido político local que estipula que el Estado no debería castigar a los médicos que libremente acepten ayudar a quienes en las circunstancias y con arreglos a los procedimientos de la Constitución les piden asistencia para dejar de vivir. En ese contexto, los obispos uruguayos manifestaron que jurídicamente un proyecto en favor de la eutanasia y el suicidio asistido implica cambiar el valor absoluto de la vida humana y su carácter de derecho fundamental, indisponible e irrenunciable. Asimismo, expresaron que a través de estas leyes se induce al error y se abre la puerta a una cadena de violaciones de la dignidad de la persona.
Por otro lado, los prelados aseguraron que las personas que viven enfermedades graves o están cerca de la muerte, por lo general, se encuentran necesitadas y deseosas de múltiples apoyos, así como de asistencia religiosa, siendo este un hecho coherente con la naturaleza espiritual del ser humano. Finalmente, elevaron sus oraciones a Dios para que ilumine a los legisladores sobre este tema. En otras informaciones les contamos que el pasado 16 de junio el Congreso Ordinario de Cardenales del Vaticano aprobó con voto unánime el milagro atribuido a la intercesión del siervo de Dios Fray Mamerto Esquiú, quien será el próximo beato argentino. Para conversar con más profundidad sobre esta gran noticia está conectado con nosotros Fray Marcelo Méndez, vicepostulador de la causa de beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Fray Méndez, le damos la bienvenida a WTN Noticias. Muchas gracias, realmente muy contento. Es un honor para mí estar con ustedes y que Dios los bendiga. Fray Méndez, cuéntenos por favor qué significa para la Iglesia Católica en Argentina y para la Orden de Frailes Menores de la provincia franciscana de la Asunción del Río de la Plata esta aprobación del decreto que hará beato a Fray Mamerto Esquiú. Bueno, para nosotros ha sido una alegría enorme, tanto a los frailes que estamos en Argentina, a la Orden Franciscana, cuanto a la Iglesia que peregrina en Argentina. Es una alegría enorme, nosotros lo vemos como una caricia de Dios en este tiempo de la pandemia, con tantas tristezas, aflicciones, como el Señor hace sentir su mano benévola sobre nosotros y nos concede la gracia. Justamente, fíjese, el Santo Padre ha querido mandar a emitir el decreto a la Congregación de las Causas de los Santos el día del Sagrado Corazón de Jesús. Es muy significativo. Y ciertamente que la Virgen Santísima, con el Inmaculado Corazón que la ha acompañado el día sábado, como reflejo de ese corazón de Jesús. Es una alegría enorme y quizás, como el Santo Padre mismo lo ha dicho, es el deseo de beatificar a Fray Mamerto Esquiú ha sido por esa visión social que ha tenido su vida en estos lugares. En ese sentido, ¿nos podría comentar cuál fue el milagro atribuido a la intercesión del siervo de Dios Fray Mamerto que lo hará el próximo beato de Argentina? Sí, bueno, el milagro sucedió en la ciudad de Tucumán a una nenita que recién nacida ya tuvo algunos problemas de su nacimiento, fue intervenida, puesta en terapia intensiva y allí inmediatamente comenzó la gravedad de su enfermedad, una osteomielitis crónica aguda que le había comprometido toda la pierna izquierda. Había comenzado desde los dedos del pie, después fue avanzando, imagínense una criatura con una semana de vida, le había tomado el tobillo, así fue tomando todo su cuerpecito, con una creciente invasión del pus, tanto que se le hicieron 4 intervenciones para sacarle el pus, 4 toilettes, le dicen los médicos, en el que sacaron. Yo he visto una de las filmaciones donde apretando el hueso para limpiarlo del pus, le salta al médico en la cara ese pus, es decir, estaba totalmente infectada la criatura en esa zona. Y entonces, viendo la gravedad de este momento, deciden cortarle la pierna desde la cadera hacia abajo. Imagínense la aflicción, el dolor, la angustia de la madre, el papá, la tía que estaba allí, todos los familiares, la angustia, la desesperación de lo que decían los médicos, hay que cortar la pierna a una criatura que llevaba unos días de vida. Es allí donde la mamá toma la iniciativa de rezarle a Fray Mamerto Esquiú y tenía una estampita con una reliquia tocada al cuerpo, a la tumba de Fray Mamerto Esquiú, se la pasa por la pierna mientras rezaba e inmediatamente comienza a mejorar y empiezan a desaparecer todos los síntomas. Fray Méndez, finalmente, ¿cuáles son algunas de las virtudes que usted podría destacar de Fray Mamerto Esquiú? Las virtudes que él ha ejercitado, sí, cuando es un caso así, ejercita todas las virtudes en grado heroico. Pero hay 2 que a mí me han golpeado muchísimo, que ha sido la humildad de este hombre, como continuamente en esa humildad buscando la voluntad de Dios. Y el segundo es ese deseo de unidad, buscar la unidad de las personas, de los pueblos, de las naciones. De allí que aquí es muy conocido por su discurso cuando se estaba realizando la Constitución argentina, la Constitución de 1853, que es la Constitución vigente. Allí Fray Mamerto Esquiú tuvo una intervención decisiva, en la que exhortó a todos a vivir en la verdad.
porque la verdad, como dice el Evangelio, nos hace libre, porque la mentira nos esclaviza. Y el segundo aspecto que también Fray Mamerto Esquiú insistió en ese momento fue de vivir en la obediencia a las leyes, porque si no hay una anarquía y entonces las guerras fratricidas eran momentos de odio, de destrucción. Son estas las virtudes que resaltaría en la figura de Fray Mamerto Esquiú. Fray Marcelo Méndez, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias, muchísimas gracias, que Dios los bendiga a ustedes por ese trabajo que hacen y bendiga a todas las personas que los sigan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Gracias, Fray Marcelo. Bueno, amigos, y con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. No dejen de seguirnos como siempre en las redes sociales y en ewtn.com. Hasta pronto.